Bienvenidos, queridos amigos de Escándalos de Series Turcas. Hoy les voy a contar una velada que parece arrancada de una novela romántica, una noche en la que el destino se coló entre las miradas y las canciones susurradas, y en la que cada detalle pareció escrito para dos personas que llevan meses hablándole al público con silencios. Antes de comenzar, recuerden suscribirse, dejar su like y apoyar a Escándalos de Series Turcas con el botón de suscribirse. Su apoyo mantiene vivo este universo de brillo, confidencias y emociones compartidas. Ahora, acompáñenme a la noche en que Esla Turkoglu decidió darle la bienvenida al año nuevo y a un capítulo crucial de su vida junto a Halil İbrahim Ceylan, en un ambiente tan íntimo y elegante que dejó sin aliento a todos los presentes. Desde días atrás, las señales estaban ahí, diminutas y perfectas. Entre historias fugaces y fotos con encuadres estratégicos, Esla había mostrado destellos de una preparación meticulosa, flores que llegaban por la tarde, una canción repetida en el piano, un vestido cubierto y vuelto a cubrir con una mano nerviosa pero feliz. Sus seguidores intuían que algo grande se estaba gestando, pero nadie imaginó la intensidad con la que esa noche cambiaría de tono. No era simplemente otra fiesta más. Para ella representaba una frontera invisible entre lo que ya no pesaba y lo que comenzaba a tener sentido. Lo que para algunos parecía un pretexto de celebración, para Esla era una declaración íntima. El deseo de empezar el año en calma y, a la vez, con la certeza de quienes se atreven a nombrar lo que sienten. El lugar elegido fue un salón oculto dentro de un pequeño hotel boutique, en una zona silenciosa donde la ciudad baja el volumen. Las puertas se abrían a una sala bañada en luces tenues y reflejos dorados, con mesas vestidas de blanco y rosas frescas que perfumaban sin imponerse. Las velas, alineadas con pulso paciente, dibujaban sombras suaves que parecían detener el tiempo. Todo parecía preparado para proteger un secreto romántico, como si el mundo hubiera decidido concederles un refugio. El murmullo de los invitados formaba un rumor cálido que se interrumpía a ratos por una risa leve, un saludo y el tintinear de copas que prometían noches memorables. Cuando Esla apareció en el umbral del salón, el ruido se apagó como si un hilo hubiera sido cortado. Llevaba un vestido marfil, largo y de una caída que hipnotizaba, con un escote delicado que dejaba los hombros al descubierto. El tejido se movía con cada paso como agua que reconoce su cauce. Su cabello, suelto y ondulado con esa naturalidad que ella domina, caía sobre los hombros con una elegancia sin esfuerzo. El maquillaje, de tonos suaves y luminosos, le destacaba la mirada y le dejaba la piel como una promesa. Unos pequeños pendientes de diamantes atrapaban el destello de las velas y completaban el conjunto con discreción. Era una princesa contemporánea, segura y romántica al mismo tiempo, con una serenidad que imponía respeto. Poco después, y como si la escena hubiera sido ensayada para que él surgiera justo en el compás correcto, apareció el otro protagonista de la noche, Halil İbrahim Ceylan. Traje negro, sin corbata, la camisa blanca ligeramente desabotonada, el tipo de elegancia que no anuncia, que simplemente está. Su mirada hacia Esla, apenas cruzaron, atrapó a todos. Orgullo, ternura y ese código secreto que solo comparten quienes aprendieron a mirarse sin necesidad de hablar. Entraron tomados de la mano, mientras de fondo sonaba una canción que a Esla le gusta desde hace años, una melodía que parece seguirla en los momentos decisivos. Los invitados los recibieron con un aplauso cálido, y los teléfonos se alzaron como si fueran flores en una primavera repentina, listos para capturar un instante destinado a volverse viral en cuestión de segundos. Mientras seguimos, no olviden apoyar a Escándalos de Series Turcas. Dejen en los comentarios sus impresiones y díganos a qué otras estrellas quieren ver en próximos videos. La noche avanzó entre risas de esas que salen del pecho, abrazos furtivos, confidencias susurradas al oído y miradas que parecían narrar una historia más fuerte que cualquier rumor levitado por semanas. Había una ligereza nueva alrededor de ellos, una confianza que nacía de saberse sostenidos. Los amigos se acercaban por tandas, brindaban, decían cosas cortas y sentidas, y se retiraban para permitirles respirar su propio aire. El instante que cambió el pulso de la velada llegó cuando las luces se atenuaron de golpe. La música se volvió un susurro, y un pastel blanco de 3 pisos avanzó hasta el centro del salón como si flotara. Sin frases impresas, sin adornos excesivos. Solo un nombre, escrito con trazo elegante y seguro, que parecía resumir una filosofía de vida que ella practica hace tiempo. Esla Turkoglu. Sencillez, autenticidad y firmeza. Detrás del pastel, sin embargo, se escondía la gran sorpresa de Halil. Él se acercó, respiró hondo y habló con una serenidad que dejaba traslucir un temblor tierno en la voz. No dijo mucho, porque no hacía falta. Pronunció frases cortas que tocaron a todos,
Me hace feliz comenzar este año a tu lado. Pase lo que pase, estoy contigo. Eres mi alegría, mi equilibrio. Las cámaras de los móviles atraparon cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que se resistía a convertirse en lágrima. Esla sopló las velas con una intención clara, como quien pide un deseo que ya empezó a cumplirse, y Ali la rodeó con los brazos para sellar ese instante con un beso que encendió el salón en aplausos. En ese gesto, el año comenzó para ellos de verdad, no como dos famosos haciendo ruido, sino como dos personas que acaban de dar un paso que no se grita, pero se entiende. En Twitter e Instagram, los videos empezaron a circular a una velocidad eléctrica, acompañados por comentarios que trataban de poner en palabras lo que el corazón ya sabía, un cuento de amor en vivo. ¡Qué manera de empezar el año mirándolos! La imagen de ambos, recortados por la luz cálida y con el murmullo de la música a sus espaldas, saltó de historia en historia como una chispa amable. Justo cuando todos creían que la noche había llegado a su cima, apareció la noticia que muchos llevaban semanas esperando. Después de agradecer con emoción a quienes estaban allí, Esla tomó aire despacio, miró a Lil como quien comparte una certeza privada y dijo palabras que, al caer, hicieron vibrar el salón. Este año abro un capítulo nuevo. En mi vida personal y en mi carrera. No me gusta apresurar nada, pero puedo decirles esto, dije sí a una relación estable, duradera, definitiva. El aire se tensó un segundo. Algunos se quedaron sin respiración, otros aplaudieron como si por fin hubieran entendido de qué iba la noche. En cuestión de instantes, la sala se llenó de interpretaciones. Que si era un compromiso, que si la boda ya estaba decidida, que si existía un anillo discreto que aún no había salido a saludar a la cámara. Alil, visiblemente conmovido, la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera sellar lo que ella había hecho público. Esa imagen, los dos unidos bajo la luz suave de la terraza del hotel, se volvió el icono que recorrió las redes hasta el amanecer. Un par de amigos captaron una fotografía que parecía arreglada por la suerte. Esla apoyada en el hombro de Alil, él protegiéndola con un brazo por la cintura, y esa sonrisa que no hace ruido pero levanta edificios. La frase elegida para acompañarla fue tan simple como contundente: nueva era, nuevo comienzo. Las reacciones se multiplicaron con un entusiasmo casi infantil. Había quien aseguraba haber visto el brillo de una piedra escondida entre los pliegues del vestido, quien apostaba por una fecha próxima, quien juraba que la canción que sonó al entrar traía un mensaje en clave. Lo cierto es que, más allá de los rumores, la escena decía algo claro de los dos. Acostumbrados a cargar con miradas ajenas, a medir cada paso frente a un público exigente, habían decidido que la forma de empezar el año sería proclamando serenidad. En el salón, mientras el pastel iba desapareciendo en porciones perfectas y las copas tintineaban con promesas, ellos caminaron entre los invitados tomados de la mano, alternando bromas suaves con silencios cómplices. Hubo una amiga que comentó en voz baja que nunca había visto a Esla tan tranquila. Hubo un compañero de rodaje que dijo que, si existiera una definición de equilibrio, ellos dos la dibujaban sin esfuerzo. Y hubo quien, sin saber bien por qué, sintió que esa noche iba a ser recordada como si el tiempo mismo le hubiera hecho un guiño a la felicidad. En algún momento, a solas en un rincón, hablaron apenas y sonrieron como solo los que se entienden en una mirada. Alil acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja de Esla, y ella apoyó la frente en su hombro un segundo más de lo habitual. No hubo grandes discursos, ni gestos teatrales. Fue la suma de pequeños detalles, una coreografía íntima que revelaba una decisión profunda. Y claro, en el mundo exterior, esa calma se convertía en teoría, debate y titulares. Pero allí dentro, en ese refugio de flores blancas y velas perfumadas, la historia parecía saber su propio camino. La noche se estiró en canciones suaves, en charla a media voz, en una danza lenta que hicieron cerca de la terraza cuando el aire fresco invitaba a salir. Ella apoyó su mano sobre el pecho de él, como quien siente latidos y verifica una promesa. Él, con una risa apenada, le dijo algo que nadie alcanzó a oír, y ella respondió cerrando los ojos. Los que estaban cerca se hicieron a un lado, no por compromiso, sino por respeto a la intimidad que emanaba de esos dos. En la mesa principal, las flores ya habían perdido el primer brillo, y sin embargo el salón tenía la textura de lo inolvidable. A las pocas horas, las redes eran un mosaico de escenas: el primer saludo, el pastel, el beso, la frase de ella, el abrazo final. Los comentarios iban desde la ternura más clara hasta la teoría más intrincada. No faltaron quienes preguntaron por fechas, ni quienes pidieron paciencia, ni quienes decían que lo mejor de las historias que importan es que crecen sin prisa. Lo importante,
repetían algunos, es que ambos se ven felices, y que se nota. Quizá, al final, la noticia no era otra que esa, una forma de felicidad que aprendió a mostrarse sin justificarse. ¿Y ustedes, queridos espectadores de escándalos de series turcas, qué piensan de esta noche que parece haber sido escrita con tinta dorada? ¿Creen que tras las palabras de Esla se esconde un compromiso a punto de anunciarse oficialmente? ¿O se trata de una promesa más honda, ya compartida a puerta cerrada, que solo pide tiempo para revelarse como corresponde? Cuéntenos en los comentarios. Su voz forma parte de esta conversación que construimos juntos en cada video, y nos ayuda a seguir trayéndoles historias exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Antes de despedirnos, recuerden suscribirse, darle like y compartir este video con esa persona que siempre les manda capturas a medianoche. Si pueden, apoyen el canal presionando el botón de suscribirse. En Escándalos de Series Turcas agradecemos que hayan revivido con nosotros esta velada que algunos no olvidarán jamás. Porque, a veces, la realidad supera al rumor, y una mirada vale más que un titular. Nos vemos en la próxima revelación, donde quizás, solo quizás, una nueva luz nos permita ver lo que hoy apenas intuimos. Hasta entonces, que el año los encuentre con ganas de celebrar lo que empieza, del mismo modo en que ellos, bajo una lámpara cálida y una canción conocida, se dijeron sin prisas lo que el corazón ya sabía.